Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión de los diálogos Barcelona y la cultura, diálogos sobre una crisis. Hemos hablado de periodismo, hemos hablado de edición y en esta ocasión tenemos el placer de contar con dos de los más relevantes escritores del orbe hispánico para hablar de Barcelona, ciudad inventada, de la Barcelona literaria en sus múltiples dimensiones. Enrique Vila-Matas, como ya saben todos ustedes, es uno de los escritores más influyentes, de los escritores diría que más han renovado la literatura española de un modo en absoluto fácil de determinar, creo yo. Me parece que la influencia de Enrique es mucho más compleja de lo que suele decirse, por lo que ha aportado a través de su literatura a la narrativa española. Es un autor ya con una dilatadísima carrera a sus espaldas, con un mundo muy personal y muy original. Tendremos oportunidad de hablar de ello, de cómo ha sido su relación con Barcelona, cómo ha convertido a la ciudad en una ciudad literaria en su sentido más amplio y cómo la ha incardinado dentro de toda una geografía urbana, inventada precisamente, que conforma ya en sí mismo un universo propio y muy genuino. Acaba de publicar su última novela, Esa bruma insensata, que arranca además el 27 de octubre del año 2017, aunque luego ya la novela se diluye en otras problemáticas, cosa que hace muy a menudo Enrique. Y también tenemos con nosotros a Rodrigo Fresán, escritor nacido en Buenos Aires y vecino de Barcelona desde el año 1999. También unos escritores, digamos, que ha aportado más brillantez y originalidad y traducción en un sentido crítico amplio a la literatura escrita en castellano. Está a punto de culminar uno de los proyectos más ambiciosos y más asombrosos en español, que se va a titular presumiblemente La parte escrita. Está a punto de culminar una trilogía, la tercera parte es La parte recordada, ¿verdad? Sí. Que tiene ya 700 páginas, 800 páginas va a tener el libro. 750. 750. Y en fin, tanto Enrique como Rodrigo... Es que lo vi, tenía 750, estupendo. En fin, tanto Enrique como Rodrigo son dos de los escritores que, además de disfrutar uno leyendo su narrativa, más puede aprender el lector hablando de literatura y conversando, que es lo que vamos a hacer hoy, acerca de lo que nos incumbe, de la invención y de la imaginación. Voy a ir haciéndoles preguntas y conversarán entre ellos sobre todo, pero a mí me gustaría empezar con un recuerdo personal, si me lo permiten. Hace ya muchos años, una tarde en casa de Enrique y Paula, que también nos acompaña hoy, de Paula Massot, en la antigua casa de los dos, en Travesera de Dalt, que en los libros de Enrique a veces aparece como Travesera del Mal, Travesía del Mal, conversando sobre Barcelona y viendo Barcelona. Tenía el piso un ventanal abierto a toda la perspectiva de la ciudad, derramándose hacia el mar, una vista muy parecida al cuadro de Gonzalo Goytisolo que ilustra estas charlas, por cierto. Estábamos hablando de los recuerdos que tenía Enrique de la ciudad y Enrique me descubrió una entrevista que le hicieron en el año 1984 a Jaime Gil de Viedma, maravillosa, en la que Gil de Viedma recuerda la Barcelona de su infancia, de los años 30, una ciudad, decía, muy distinta a la que luego vino en la posguerra. Y Gil de Viedma decía que desde su casa, la casa de su familia, en la calle Aragón, Chaflán con Bruc, se podía oír todavía la sirena de los barcos atracando en el puerto de Barcelona, y decía que ese sonido le recordaba un paño de gamuza sobre un cristal empañado. Entonces recuerdo siempre, de alguna manera, mi recuerdo de mi relación con Enrique y con Paula está asociado a esa tarde
a esa conversación y a esa evocación de una Barcelona perdida ya completamente, que luego fue destruida no solo por la guerra, sino también por la posguerra y que ni siquiera el propio Enrique llegó a conocer. Pero sin duda Enrique se ha incardinado, digamos, en esa tradición que viene de Gil de Viedma, que viene de Juan Marsé, para llevar a Barcelona a otro escenario imaginativo, ya propio y genuino, emancipado de lo que fue el tratamiento de la ciudad en la generación del 50. Por tanto, mi primera pregunta para los dos, teniendo en cuenta esos antecedentes que acabo de citar en uno y otro caso, Enrique nació en Barcelona, se ha formado en Barcelona, ha escrito, ha vivido, ha recreado la ciudad. También, por supuesto, como decía, ha traído muchas otras ciudades a esa Barcelona suya que aparece en sus libros y que no puede seguirse, digamos, desde un punto de vista limitadamente realista. Pero uno y otro han hecho de esa ciudad no solo su domicilio, sino también el lugar en el que han escrito, en el que han publicado, en el que han debatido. Y mi pregunta sería, ¿qué relación han mantenido con esa ciudad desde sus distintas experiencias? ¿Qué recuerdos tienen de ella? ¿Cómo han visto la evolución de la ciudad? ¿Cómo ha cambiado? Etcétera, etcétera. Bueno, buenas tardes. Bueno, nací en el Eixample. Y bueno, ahora que hablabas de Gil de Viedma, al pie de la letra, que es un libro que me reveló la vida nocturna antes de que yo empezara a entrenarme en ella. El recorrido de bares que había en Barcelona antes de desembocar en un bar, en una discoteca que era Boccaccio, que fue para mí mi universidad. Está dicho pronto esto y no lo explicaré hoy, pero ahí aprendí muchísimas cosas que no había aprendido ni en el colegio ni en la Facultad de Derecho. En ese artículo que has citado de Gil de Viedma, tengo aquí anotado una frase que siempre me ha gustado mucho, porque además creo haberla vivido yo también cuando regresaba de casa al colegio en el Paseo de San Juan. La frase dice: Barcelona es la luz submarina de los portales del Ensanche vistos desde el tranvía al volver del colegio. Y efectivamente esa imagen yo la tengo perfectamente recordada en el Paseo de San Juan. Hay un momento en la vida de Kafka que un amigo suyo recoge, que están en su casa de Kafka, del padre de Kafka, por supuesto, en la que Kafka le señala la ciudad de Praga y le dice: mira, aquí está donde nací, aquí en el cristal. Le señala un círculo: aquí está donde nací, aquí está donde estudié Derecho, aquí está donde nació mi hermana, aquí estamos nosotros. En este círculo, señaló Kafka, ha transcurrido toda mi vida. Y bien, yo puedo decir, salvando todas las diferencias, claro, que aunque he viajado mucho y he salido muchísimo de la ciudad, el círculo barcelonés se reduce a dos espacios. El espacio de infancia, casa de mi abuela, en Enrique Granados, cerca de la Diagonal, entre Córcega y París, donde estuve de pequeño y que aparece en la última novela como un espacio sagrado. Y el otro espacio es el espacio del Paseo de San Juan, que es el de infancia y adolescencia, el recorrido de casa al colegio de los maristas en la calle Valencia, desde la calle Rosellón, donde vivían mis padres. Un recorrido de 5 minutos que he hecho 15.000 veces. Un día calculé el tiempo que había estado, 15.000 veces, por lo tanto, sigue siendo el camino que más conozco. De modo que incluso lo he hecho a pie con Gemma Nierga hace 2 años, explicándole piedra por piedra todo lo que recordaba del camino, que es todo, porque es el camino fundacional, y al mismo tiempo lo que hay ahora. Y yo siempre he pensado que, además, ese camino terminaba en la calle Valencia, en la iglesia de los Maristas, la iglesia del Colegio de los Maristas, y que adelantarse, irse hacia el espacio que había después, bajar hacia el Arco de Triunfo, era algo que no me atrevía hasta mucho tiempo después de ir al colegio, ¿no? Era como el
fin de los mapas de la Edad Media se acababa. Exactamente, era adentrarse en lo desconocido, que es lo que hemos hecho todos en un momento determinado. Hemos dado los pasos fuera del territorio. Pero claro, el territorio literario también está en ese camino de 5 minutos, está todo. Y una vez leyendo Lezama Lima contaba cómo lo que llamaba la calle Rimbaud, donde estaba Rimbaud, había visto todas las cosas que luego desarrolló en su poesía. Lo que está fuera ya no está en la poesía de Rimbaud, lo que está fuera de aquel camino del Paseo San Juan ya no está en lo que yo he escrito ni en la memoria. Entonces, curiosamente, durante muchos años viví la travesía del mal, que en definitiva es subir por el Paseo San Juan hasta la travesía de Gracia y a subir por la calle Escorial y ir a parar a la casa de Travesía del Mal, donde viví tantos años con Paula. Son solo 2 espacios, por lo tanto el círculo es este. Y curiosamente, los 2 primeros espacios de mi vida familiar, con la familia, con los padres, se reprodujeron después involuntariamente en la elección de los 2 sitios a los que fui. Por lo tanto, en este sentido hay algo mágico. Por mucho que haya salido muchísimo fuera, muchas personas han dicho es que es muy barcelonés, que ahí sí que hay un misterio, es muy barcelonés, porque hay muchísimos barceloneses distintos y muchas clases de barceloneses. Pero siempre me he sentido muy honrado cuando he oído decir que era muy barcelonés, que no sé lo que significa. ¿En tu caso, Rodrigo? Hola. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Bueno, yo a diferencia de Enrique tengo una Barcelona primera y fantasmagórica y prehistórica y una Barcelona histórica y real y mortal, ¿no? Mi primera percepción de Barcelona en realidad no es ni siquiera la ciudad, es una postal que me envía mi padre cuando yo era niño a Buenos Aires en un viaje que hace él por Europa, era una postal de copito de nieve. Y eso fue, o sea, un gorila albino para mí fue como, era una cosa muy extraña, entonces me decían que estaba en el zoológico de Barcelona y para mí fue como una especie de una criatura un poco como de cómic de Tintín, hijo de King Kong o algo por el estilo. Y fue mi primera percepción de que existía un lugar llamado Barcelona donde vivía Copito de Nieve, que además había nacido en el 63, el mismo año que había nacido yo. Entonces yo sentía que íbamos juntos con este gorila. Y de hecho muchas de las veces luego sucesivas que vine y pasé por Barcelona nunca fui a verlo al zoológico hasta que me instalé aquí en el 99 y dije bueno, finalmente ahora ya no tengo más coartada ni porque venía por poco tiempo o por días, entonces dije bueno, tengo que ir a ver a Copito de Nieve, que finalmente no es por él que estoy aquí, pero bueno, fue mi primer relámpago barcelonés. Claro, fui a verlo y en el año 99 y ya Copito de Nieve no era esa especie de peluche primoroso de la postal que había recibido yo, sino que era como verlo a Bukowski vomitado en un rincón de la jaula, todo como sucio. Y además, claro, el pensamiento inmediato fue, tiene la misma edad que yo, ¿cómo estaré yo, no? También, o sea, había como una especie de reflejo. Era como que Copito de Nieve era como mi retrato de Dorian Gray o algo por el estilo, ¿no? Esa fue la primera percepción. Después inmediatamente uno empieza a tener percepciones un poco todavía más personales. No recuerdo haber visto la arquitectura de Gaudí por primera vez cuando yo tenía 10, 12 años. Estaba leyendo Lovecraft, entonces decía, esto es un poco como lo que describe Lovecraft. Y después recuerdo claramente en el servicio militar, en las largas guardias que se llaman imaginarias, no sé si se llaman aquí también así. Sí, imaginarias, sí. Donde yo me llevaba a escondidas los libros lo más lejanos y lo más voluminosos posibles para poder evadirme un poco de ese espanto. Y me recuerdo claramente leyendo La ciudad de los prodigios de Mendoza, que era como irme a otro planeta, ¿no? Era El nombre de la rosa también. Me recuerdo, leí muchos libros durante 1 año y medio, prisionero, pero me acuerdo claramente de esos 2. Y después Enrique, ¿no? El descubrimiento de Enrique, ¿no? Cuando empiezan a llegar los libros de Anagrama y de Tusquets a Buenos Aires, en épocas, como casi siempre ocurre con Argentina, económicamente calamitosas. Entonces me acuerdo que lo que hacíamos nosotros era, íbamos a las librerías, comprábamos, cuando no podíamos robarlos, ¿no? Comprábamos los libros de Tusquets y de Anagrama
y los leíamos en un día y los devolvíamos al día siguiente para poder cambiarlos por otros, ¿no? Pues así como una especie de frenesí lector. Y yo siempre se lo dije a Enrique varias veces. Me acuerdo claramente de una mañana en que yo me llevé Menos que Cero de Bret Easton Ellis, Catedral de Raymond Carver y Historia abreviada de la literatura portátil. Historia abreviada de la literatura portátil me lo quedé, no lo devolví porque lo consideré. Cuando hablabas de escritor influyente, yo me siento claramente influido por Enrique, y recuerdo el pasmo y la enorme curiosidad de decir, hay un escritor en Barcelona que escribe así, de esta manera, e inmediatamente ser víctima del malentendido de pensar que eso era ser un escritor de Barcelona y que todos escribían como Enrique, ¿no? Cosa que inmediatamente me di cuenta que no era así, sino que era bastante excepcional, ¿no? Bueno, pues lo conocí a Enrique y vine a Barcelona eventualmente, ¿no? Nos conocimos en Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Fue una locura, por otra parte, ese viaje para mí. La primera vez que llegaba a América. Sí. Mi primer viaje a... Sí. Y recuerdo con asombro salir del hotel y descubrir que era muy fácil comprar el periódico, porque se hablaba en castellano, en español, quiero decir. Ya. Pedí un periódico y me lo dieron y volví porque el viaje habíamos tardado 24 horas deteniéndonos en Canarias y tal. Ya. Y fue sorprendente para mí encontrar eso. Y fue un viaje muy enloquecido. Yo estuvimos 4 o 5 días, pero una de las cosas que hice, que no sabes, fue irme con Vladi Kostyancic al aeropuerto para volver a Barcelona. Es decir, pasaron cosas muy raras. O sea, sí. No, mira. Ya es hora de contar. Estaba incontrolado por completo todo. De modo que ese fue el viaje. Y vuestra conciencia de que Barcelona, bueno, en fin, es una ciudad que ha querido construirse como ciudad literaria, también por la tradición editorial que tiene, también por la leyenda o el mito del boom latinoamericano, que en Barcelona se ha construido desde un punto de vista un tanto onfaloscópico, ¿no? Pero os quería preguntar si tanto a ti, Enrique, tuviste pronto conciencia de que Barcelona era una ciudad literaria y la leíste y la viviste así, y si tú, Rodrigo, viniendo de Buenos Aires a Barcelona, también viniste de alguna manera con ese sueño. La conciencia de ciudad literaria no sé en qué momento nace, porque tampoco se sabe cuándo empiezas a escribir, en qué momento decides escribir, etc. Pero sí el momento literario para mí, del que no he hablado nunca, creo, o casi nunca, es en el colegio de los jesuitas. Es decir, yo tenía 16 años, estuve en los maristas hasta los 16, pero durante un año estuve en preuniversitario en los jesuitas de Caspe. Allí había un profesor, el padre Juan Bautista Bertrán, un poeta, un buen poeta, jesuita, que nos enseñaba literatura a una clase tremendamente poco sensible hacia la literatura. Pero habían 4 o 5 alumnos más interesados en esto, y nos había llevado él al Fórum Vergés, en la Balmes Diagonal, a conocer al padre Batllori, que entonces no teníamos ni idea de quién era, pero que fue una visita increíble para nosotros, todo lo que nos explicó el padre Batllori por la noche en lo que ahora es la Universidad Ramon Llull, en Balmes Diagonal. Y otra visita a Sant Cugat que hicimos al poeta y traductor Valverde. Esa fue una visita clave con otros 4 chicos del colegio, porque era un poco absurdo todo el planteamiento, visitar a este señor que no sabíamos quién era ni nada. Pero en el transcurso de la visita, Valverde se fue un momento, trajo un libro de Vallejo, de poemas, España aparte de mí este cáliz, y nos leyó el poema este de Rojas. El poema, alguien sabrá en la sala, alguien que escribe con una falta de ortografía un nombre en la pared en la Guerra Civil. Lo leyó de tal forma tan extraordinariamente, con la pronunciación y marcando las frases, las palabras, distinguiendo las letras, porque había un error gramatical. Había escrito una V donde había una B. Había escrito Viv van los compañeros, pero con B de Barcelona en la segunda. Entonces el Viv van, dicho por
por Valverde me llevó bastante a darme cuenta de que existía una realidad que no conocía. De alguna forma me impresionó cómo estaba recitado. Me ha pasado por segunda vez, muchos años después, en Coyoacán, con Octavio Paz, la única vez que lo he visto, en un jardín de Coyoacán, que salió y leyó un poema que se titula El descenso, de William Carlos Williams, sí, y que me impresionó muchísimo, pero el poema, pero también la forma de leerlo. Y lo comparó pues con la revelación de la Casa de Valverde. Y un poco situó el origen de todo, y como se nota por lo que he dicho, no aparece Barcelona, es lo que he dicho, porque de alguna forma es Sant Cugat y de Sant Cugat a un jardín de Coyoacán. Bueno, el primer dedo acusatorio o bendiciendo a Barcelona como ciudad literaria o editorial, que es algo bastante próximo, pero que muchas veces no es exactamente lo mismo, como casi todas las cosas están en el Quijote ya, ¿no? O sea, ya aparece ahí Barcelona como un lugar donde se hacen libros y donde está esa especie de curioso producto que no está en ninguno de los otros lugares que visita el Quijote, ¿no? A mí, de todas maneras, Barcelona, en lo personal, esa parte de Barcelona desde fuera no me atraía, ¿no? Quiero decir, la Barcelona esta del boom y la ciudad donde los escritores latinoamericanos venían a adquirir nuevos superpoderes, ¿no? Tal vez, como estábamos hablando recién, tal vez porque Argentina o el imaginario argentino no aportó ningún escritor insignia o mascarón de proa a toda la mítica y la mística del boom, ¿no? Pero sí Barcelona, pero quiero decir, el sueño húmedo para alguien de mi generación sí pasaba por Anagrama y por Tusquets, ¿no? Por esos libros, ¿no? Y por también esos editores que cada tanto aterrizaban en Buenos Aires, de manera mucho más esporádica de la que suelen hacerlo ahora, ¿no? En ferias del libro, pero no todas. Pero yo conocí a Jorge Herralde en Buenos Aires también, a Tony López lo conocía y a Beatriz de Moura también los conocía en Buenos Aires. Claudio no recuerdo haberlo conocido en Buenos Aires, sí recuerdo haberlo conocido en Madrid. Pero la fantasía de todo escritor era publicar en Tusquets y en Anagrama. Ni remotamente ganar el premio Herralde, por ejemplo. No era algo que no se pensaba ni en premios. Era una época donde no había ni festivales, ni becas, ni premios. Básicamente no había lectores, ¿no? Nos leíamos entre nosotros. Y el estar en Anagrama Tusquets es una cuestión pura y exclusivamente fetichista, ¿no? De tener ese objeto con esa diagramación y ese tipo ese logotipo y es en el lomo y poder ponerlo en la biblioteca, así de infantiles éramos o así de inocentes éramos. Y en ese sentido también fui muy afortunado porque antes de venir a vivir a Barcelona ya había conseguido colocar un libro en ambos lados, o sea que ni siquiera tenía esa especie de ambición, ¿no? Mi llegada a Barcelona es por cuestión puramente práctica. Yo me caso con una mexicana, entonces, claro, ni ella quiere integrarse a la novela in progress argentina, ni yo a la novela in progress mexicana. Entonces buscamos un territorio neutral. Yo aquí conocí a gente, conocí a Enrique, tenía mucha curiosidad por conocer a Ignacio Echeverría, a Roberto Bolaño también, conocía a Claudio, a Jorge Herralde, entonces negocié con mi periódico venir a hacer una especie de corresponsalía no demasiado ortodoxa y hacer un pequeño, muy breve pasaje por Tusquets como asesor, ¿no? Literario. Y paradójicamente Barcelona no aparece en mis libros casi, no. Muy poco. En el último aparece un poco y hay un agradecimiento explícito a Soraya Sáenz de Santa María, que luego puedo explicar, si quieres. Sí. Pero sí, todas las semanas escribo muchísimo sobre Barcelona porque a mí lo que me pasó, no sé si saben que cuando te mandan de corresponsal extranjero a un sitio es un poco lo que ocurre con los diplomáticos, ¿no? Que consideran que a los 4 años o a los 5 tienen que cambiarte de lugar porque ya el ojo se te ha familiarizado tanto con el sitio que no sirves, ¿no? Entonces, como yo no pensaba cambiarme del lugar, lo que sí hice fue empezar a escribir como un nativo de Barcelona, las noticias de Barcelona. O sea, dejé de ser el argentino que reportaba desde Barcelona
y me inventé un personaje que se llama Rodríguez, que es un catalán de Barcelona, hijo de andaluces, con una vida espantosa y que sufre mucho aquí en Barcelona, básicamente. Y entonces mi construcción de Barcelona ficticia, paradójicamente, se nutre absolutamente de la realidad, ¿no? Sobre todo de la realidad de los últimos años. Y en tu novela, en la parte inventada, sí, hay algo que siempre me ha quedado muy grabado, es el descenso desde el funicular, desde sí, Vallvidrera a la ciudad de noche, sí, en una urgencia médica tuya, ¿no? Sí, 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 que es muy visual, por otra parte, o para mí lo resulta también. Sí, bueno, aparece Barcelona, pero nunca aparece sobre la ciudad dormida, ¿no? Sí, nunca aparece identificada como Barcelona. No, claro. Nunca se dice Barcelona. Salvo en este último libro que yo, bueno, en un momento el personaje, el protagonista de este libro que menciona Enrique y de los dos que vienen después es una especie de Rodrigo Fresán, pero con el volumen a 12, ¿no? Y al que le salió todo mal, ¿no? Incluso se cruza conmigo y aparece Enrique en el libro. Se cruza con Enrique también en todos los libros. Y entonces yo en un momento necesitaba algo para que el personaje fuera expulsado violentamente de Barcelona, ¿no? Y no se me ocurría qué podía hacer. Y hace dos Sant Jordis en plena pre-ebullición en el año más álgido y más convulso de toda esta historia del proceso, o sea, antes del plebiscito. No sé si recuerdan que vino Soraya Sáenz de Santa María para Sant Jordi y le regaló a Junqueras y a Puigdemont un ejemplar de La parte inventada. Es verdad, sí. Como chiste, ¿no? Era como, la parte inventada. ¿No? Y acababa de salir La parte soñada, ¿no? Yo decía, nosotros tendrían que haberle regalado La parte soñada, pero no tuvieron esa velocidad. Pero bueno, entonces yo tomo ese episodio y por eso aparece Sánchez de Santa María en los agradecimientos y eso genera como una especie de tormenta apocalíptica donde buscan a este hombre para quemarlo vivo en plan final de película de Frankenstein, ¿no? Pero bueno, eso es lo más barcelonés que he generado literariamente. Yo soy después un relato donde está un poco enmascarada la larga agonía durante ese verano que fue terrible, creo que nos acordamos todos, de cuando estaba Roberto Bolaño internado en el Valdebrón, esos 15 días que estuvo internado, que fue como apocalíptico, ¿no? Que había un calor tremendo. Entonces narré eso en algún momento también. Pero eso es más o menos todo. Antes te referías, Rodrigo, a lo del boom, y la verdad es verdad que el mito del boom y Barcelona es una construcción muy etnocéntrica por parte de Barcelona, de la cultura editorial de la ciudad. Es verdad que Carlos Barral y Karen Balcells ayudaron mucho a articular y a proyectar a muchos de esos escritores, pero la mayoría de esos escritores ya eran reconocidos y circulaban en sus propios países hacía muchísimo tiempo. Sí, además yo creo que no vinieron aquí a escribir, vinieron casi como una especie de spring break cuando los estudiantes norteamericanos se van a México a destruir todo, ¿no? En primavera, pues me parece que vinieron a pasarla bien e incluso ya disfrutar de la gloria que tenían, ¿no? No sé, Enrique tal vez lo vio mucho más de cerca eso, pero... No, lo vi de lejos también. ¿También es el sí? Sí, pero por edad. Más cerca que yo, seguro. Por edad, porque, por ejemplo, vi de repente en el restaurante Amaya García Márquez y a Vargas Llosa sentados con sus respectivas esposas y con una amiga mía, Menene Gras. Y entonces ni siquiera me atreví a acercarme. Los vi de lejos. Tenías 20 años. Sí, y no tenía ninguna credencial, no podía decir... Me pasó con Bioy Casares, que me crucé con él precisamente en ese viaje iniciático a América. Me crucé al lado de su casa con él, por la Plaza de Italia, creo que es. Sí, la Recoleta. Y pensé, joder, si le gustan las mujeres, si yo le digo ahora que soy escritor, va a decir, ¿y qué? ¿No? Por lo tanto, lo dejé estar. Y no le dije nada, lo dejé en paz y hice bien. El secreto con Bioy era ir a visitarlo con una mujer guapa, entonces todo salía perfecto. Es que hacía caso siempre únicamente de mujeres. Sí. Así que no le dije nada. Lo que pasa es que luego, a través de una amiga común, en otro viaje a Buenos Aires, me llamó a la habitación del hotel por sorpresa Bioy. Y fue un momento terrorífico para mí, claro, porque me dijo Bioy, ¿cómo se ha encontrado Buenos Aires? La pregunta, si me la hace otra persona no pasa nada. Pero eché por Bioy Casares, que para mí era como Shakespeare, porque de alguna forma Borges y Bioy jamás había imaginado que hablaría con ellos por teléfono, vamos.
Y le digo, pues muy mal, la he encontrado muy mal, le dije. Pero claro, ya fui víctima de mis propias palabras. Y peor fue la siguiente pregunta, ¿por qué? Entonces no sabía cómo y hice el ridículo por completo. Dije, por la parte económica que está muy mal, que es una tontería increíble, que ni yo la creía. No, pero además, siendo BioI también que había la posibilidad que te estuviera preguntando cómo habías hecho para encontrar a Buenos Aires también. También, ¿no? Sí. Bien, entonces... Pero bueno, pero quiero decir, aunque no te hayas acercado a ellos, tú leías a los autores de los latinoamericanos, latinos que vivían aquí con una cierta percepción de lo que era eso, el boom, o te importaba un cuerno. Me importaba un cuerno bastante, sí, porque en realidad solamente me impresionó ver a Cortázar en las Ramblas. Cortázar, que no formaba parte del boom porque vivía en París. No, era otra cosa, ¿no? Que vi que no lograba entrar en la cabina telefónica por la altura. Por la altura. Y confieso que con mis 20 años o algo así me emocioné, me impresionó mucho y quería avisar a alguien de que estaba viendo a Cortázar, que me parecía imposible, porque ni siquiera se me había ocurrido que pudiera estar en Barcelona. Pero sí, lo vivía de lejos y... ¿Hiciste algo o no? ¿Qué va? Nada, una emoción impresionante. Pensar que había alguien en Barcelona como Cortázar cambiaba todo. O sea, pero empecé a escribir, yo lo he contado algunas veces también, me animó muchísimo a escribir, leerle a Cortázar precisamente, porque yo pensaba que era muy fácil escribir. Leyendo a Cortázar creía que era sencillo, que no es al revés. No, pero yo voy a introducir un matiz en tu impresión de Cortázar, que también es una cosa que me ocurre cuando te leo a ti, que me parece que Cortázar no da impresión de facilidad, sino que da impresión de felicidad escribiendo. También, sí. Que es diferente, digamos. O sea, pero tú te lees a Cortázar y te dices, anima a hacerlo, ¿no? Puedes ser feliz escribiendo. Sí, te anima a probarlo. No, y te dice, la vas a pasar bien haciéndolo. Aunque lo hagas mal, digamos, hay una felicidad en esto que no pasa por el artista, el modelo sábato, ¿no? De la cosa tortuosa y del sufrimiento y del estar autoflagelándote todo el tiempo. Mira, mi relación con el boom, ahora estoy pensando, es con el final del boom. Porque en un momento determinado, en las noches salía mucho de noche y algunas veces había dormido en el sofá del pequeño apartamento de la Travesía del Mal, Jorge Edwards, que me utilizaba más de lo que yo pensaba como coartada ante su mujer, porque dormía allí. Pero creo que... Bueno, lo que ocurrió es que ese sofá, que lo conté en Chile, y estaba Jorge Edwards y dijo, deberías ponerle una placa que ponga Premio Cervantes. Aquí ha dormido un Premio Cervantes y sacarías una buena pasta por esto. Ya. Además, yo creo que a nivel inconsciente, y aquí voy a ser argentino y psicoanalítico, me parece que los escritores del boom no tenían demasiadas ganas de asimilar a Cortázar como escritor del boom, porque era el más guapo de todos. Quiero decir, es el poster boy de la literatura latinoamericana. Si vemos a los escritores del boom, son todos bastante monstruosos, realmente, ¿no? O sea, ninguna adolescente lectora romántica tendría un póster de García Márquez o de Vargas Llosa o de Carlos Fuentes, que es como una especie de galán de telenovela mexicana, ¿no? O un cantante de rancheras, ¿no? Pero claro, Cortázar es perfecto, no está fotografiado ahí en esas fotos de Sara Faccio con la gabardina, con el cigarrillo apagado incluso, ¿no? Y además era mayor que ellos, misteriosamente, y parecía mucho más joven, sí, ¿no? Por esa enfermedad que tenía. Bueno, sí, pero quiero decir, de todas las enfermedades que te pueden tocar en la vida, no está nada mal, ¿no? Digamos. Y curiosamente, todas las fotos de Cortázar, casi todas las que hay, para apoyar mi teoría esta, ¿no? Casi todas las que hay con todos los del boom, no sé si se acuerdan que Cortázar aparece que le han puesto como una máscara de gorila. Es verdad. Por algo será, ¿no? Por algo será. Y la prueba de que estaba muy alejado del boom es que me invitaron Balcells. Bueno, Jorge Edwards me invitó a su despedida en la casa de Carmen Balcells, en el despacho. Y acudí a esta despedida y es la primera y última vez que me ha pasado ir a una fiesta en la que hay 50 personas y que cada vez que me acerco a una de ellas nadie me dirige la palabra. Qué lindo, qué bonito. Debido a que no conocía a nadie y que me parecía como un infiltrado total. Yeah. Pero en cuanto me acercaba a grupos de 4 o 5, se disolvían inmediatamente.
imagino que porque estaban hablando... Es un poco como de Peter Sellers, Estaba ¿no? Como de conspirando. película de... Cuestiones políticas, ¿no? Sí, con cosas que yo no podía oír. Me hace acordar al guateque, ¿no? A Peter Sellers en el guateque cuando se acerca, ¿no? Y se empiezan como a caerse las cosas y a romperse las cosas de la casa, ¿no? Un poco eso. Solo conocía a Edwards, obviamente, pero su mujer, cuando fui a saludarla, me miró con una cara de espanto, que realmente era, cuando dijeron que era Vilamatas, dije, ¿el que te ha hablado? Dijo Edwards. Y ella dijo, me has hablado mucho. Entonces me comprendí que me había utilizado de coartada para muchas tropelías. Muchísimo. De modo que, bueno, pues salí y me esperaban en un bar unos amigos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo es el boom? Sería la pregunta, ¿no? Sí. Dije, nadie me ha hablado, o sea, nadie, no pasó. Sí, bueno, es una cuestión de edad, sobre todo, ¿eh? También de haber llegado tarde, bueno, a la vida en todo caso. Hablabas, Rodrigo, de la influencia de Enrique en tu obra. ¿Y tú cuando lo descubriste, lo reconociste como un escritor, digamos, afín a ciertas formas de entender la literatura argentinas o latinoamericanas? Lo digo porque Enrique se ha vinculado muchas veces y ha tenido mucha relación con Latinoamérica, con México, pero también con Argentina, con muchísimos escritores de allá. Y es verdad que de alguna manera Enrique, a pesar de ser un escritor barcelonés y en castellano, hizo una obra de alguna manera excéntrica con respecto a la tradición en la que se insertaba, ¿no? Y conectó con muchísimas cosas que podrían compararse con lo que ocurría en Argentina. ¿Eso fue para ti algo inmediato? Bueno, fue increíblemente familiar, ¿no? Porque quiero decir, la gran tradición de la literatura argentina, los grandes escritores está compuesta básicamente por superlectores, ¿no? Claro. Quiero decir, casi no hay gran hito de la literatura argentina donde no aparezcan libros o escritores o gente leyendo, ¿no? Y Enrique está claramente eso, ¿no? Y es la combinación con París también. Sí. Bueno, por eso también quería decir que para Argentina, digamos, o para un argentino, no de mi generación ya, pero sí la generación anterior, la meca no era Barcelona, sino era París, ¿no? No, claro, a nivel intelectual, ¿no? Y creo yo, en mis fantasías, Nueva York era algo mucho más atractivo que Barcelona, ¿no? Como fantasía, ¿no? Ya después, habiendo vivido aquí, la verdad que no hice más que confirmar mis sospechas acerca de un cierto montaje y un cierto tinglado, ¿no? Yo siempre digo que el gran mito de Barcelona como gran ciudad de acogida de escritores latinoamericanos tiene más de espejismo que de oasis, ¿no? Me da un poco esa impresión. Incluso me parece que hay síntomas y hay hechos muy claros y muy contradictorios al respecto, que el otro día los hablábamos, ¿no? Que a mí me parece muy revelador que un premio como el premio Libreter, que es un premio que otorgan desde hace 20 años los libreros de Cataluña, nunca lo haya ganado un latinoamericano y nunca haya habido un finalista latinoamericano, ¿no? Con esto no estoy hablando de gente de mi generación, pero pues, estoy hablando de García Márquez, de Vargas Llosa, de un montón de gente al que podrían habérselo dado como gesto continuador, digamos, de esta mítica. Y otra cosa que me sorprende muchísimo, y volví a verlo el otro día, cuando dialogaste, cuando presentaste el libro de Alan Pauls, pero lo vi también cuando ha venido aquí Ricardo Piglia o han venido escritores de esa estatura, el poquísimo, sino nulo interés de los escritores jóvenes de la ciudad por ir a ver a esta gente, ¿no? O sea, quiero decir, gente muy activa en redes sociales y qué sé yo, y que están todo el tiempo hablando y leyendo y escribiendo. No van a ningún sitio. Sí, pero quiero decir, cuando yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas, cuando tú fuiste en ese primer viaje a Buenos Aires con una delegación, el lugar estaba lleno automáticamente siempre, ¿no? Quiero decir... Sí, es a la inversa, sí, en el Marica. Sí. Pero es que esta ciudad siempre, circula la leyenda, porque entonces tenía 20 años, pero me enteré de que había estado aquí Roland Barthes, dio una conferencia sobre estructuralismo, y Gabriel Ferrater le hizo una pregunta, decía todo el mundo, le hizo una pregunta tan difícil que Roland Barthes se quedó mudo y no supo qué contestar. El mito siempre era de aquí, no la admiración hacia... Venía de fuera. Y me pasó en una fiesta de Tusquets, vino el premio Nobel polaco. Míos. Sí,
en la fiesta en casa de Toni López y estaba todo el mundo, bueno, hablando entre ellos, pero sin hacer caso al premio Nobel, hasta tal punto que lo encontré desesperado en la nevera buscando un trozo de pollo cuando estaba al alcance de todo el mundo la comida allí estaba totalmente solo. Y dije, pero estáis locos, está aquí este hombre que es muy interesante y tal. Y dijeron, no, hombre, no ves que es mucho mejor, dijeron un poeta de aquí, no ves que es mucho mejor, tal. Y bueno, pues así lo... No, y además hay como un constante acomodo. Yo ahora, para mi sorpresa, me enviaron, cuando fue ahora la Feria del Libro de Buenos Aires, estuvo dedicada a Barcelona como ciudad literaria, justamente, entonces me enviaron el dossier de prensa, y leyendo el dossier donde se me mencionaba, descubrí que aparentemente yo había llegado a Barcelona huyendo de una crisis económica, casi así como arrastrándome, cruzando el océano a nado y llegando aquí, ¿no? Cuando no, yo llegué mucho antes en condiciones realmente envidiables. Yo siempre digo que cuando yo llegué a Barcelona era como Fitzgerald y ahora soy como Fitzgerald, pero en dos momentos diferentes de la vida de Fitzgerald, ¿no? Pero siempre hay como una especie de acomodo, y por ejemplo, quiero decir, y estaba presentado esto y dicho como si en Barcelona existiera incluso una casa de acogida para escritores en dificultades como existe en el DF, según tengo entendido, ¿no? Por ejemplo. Sí, y enlazando con esto, claro, yo he vivido el comienzo de la televisión aquí, es decir, que además era algo que tenía que silenciar en el colegio, que tenía televisor en casa, porque quedaba como algo muy pijo, como algo tremendamente... Yeah. Bueno, entonces, y adoraba los estudios de Miramar, que los quería visitar, porque era el lugar donde pasaba todo. En Miramar había un programa muy famoso en su momento, Esta es su vida. Durante una hora, un invitado famoso, venían personas que hacía años que no veía y la saludaban. Y bueno, apareció el pintor Joan Miró y le trajeron una serie de gente que todos los que iban saliendo del programa iban tratándole de pobre hombre. Es decir, sí, me acuerdo del colegio, era el más tonto de todos, es decir, todo era así. Y me impresionó muchísimo. Creo que fue la primera vez que me di cuenta de que con los héroes locales no había mucha... No, también yo quiero aclarar que bueno, mi interés, o el de Alan incluso, hacia lo que se hacía aquí, estando allá, o incluso ahora mismo, es excepcional, ¿no? Esto ha generado una corriente de desconfianza, ignorancia, despecho mutuo, ¿no? O sea, Claudio López Lamadrid era alguien que hasta su último aliento, digamos, luchaba por generar como tratar de unir el cable azul con el cable rojo y que hubiera una mayor fluidez más allá de las fronteras de la literatura latinoamericana hacia España. Y en ese sentido quisiera abundar en lo que comentaba esto, Rodrigo, respecto a Enrique. En la presentación a la que se refería Rodrigo, que hicimos el lunes de un libro de Alan Pauls, escritura Trance, que es un glosario sobre la lectura muy interesante, yo hice la reflexión por otra parte evidente, de que la literatura argentina está edificada sobre la lectura, ¿no? Sobre como de alegoría a la lectura por Borges, en fin, pues algo que llega de Borges hasta Pilla, hasta ti mismo. Yeah. Y de alguna manera yo dije que eso en la literatura española no ocurre, es algo que realmente no se observa hasta muy entrado el siglo XX. Sí. Y pensaba sobre todo en la obra de Enrique, sí. que me parece que fue el primero que empezó de alguna manera a aproximarse a la literatura con un temperamento afín en ese aspecto de hablar de escritores. Había los famosos artículos de Cela o de Umbral sobre Borges que eran verdaderamente sorprendentes, ¿no? Lo que decían de que no había que leer a Borges de ninguna manera, etcétera. El artículo cazurro por excelencia. Pero además me parece que esa actitud casi evangélica de Enrique, digamos, quiero decir, a él le costó bastantes disgustos, ¿no? O sea, quiero decir, hasta que Enrique no empezó a ser, me parece, reconocido fuera, aquí era como un poco como el ojo del altillo, ¿no? Sí, por eso. Y también por la displicencia con que no solo has hablado de cazurros, pero incluso gente muy respetable como Juan Benet o Sánchez Ferlosio, todo eso lo veían con enorme distancia. Y bueno, son conocidas las críticas de Benet las críticas o el desinterés
ostensible de Benet por Borges, por Lezamalima, por gran parte de... En el caso de Benet había esta lucha entre su propuesta literaria y la propuesta de García Márquez, en realidad, ¿no? Que era el gran un monstruo. Faulkner más fácil, sí, digamos. Y por lo tanto había esta pugna, esta lucha. No, Y quizás, que lo digo sí. porque está justificado seguramente. En Benet era una rivalidad en todo caso. Pero sí. El caso de Enrique, que yo siempre digo, ¿no? Que es el escritor español más argentino que existe. Sí, ¿no? Y que se entienda que lo digo como un elogio, por favor, en ese sentido. Es un poco lo del español desprecia cuanto ignora. Sí, un poco pero te digo que también es argentino, aún no habiendo nacido en Argentina, porque me parece que responde claramente a esa instrucción que deja Borges al final del ensayo ese que se llama El escritor argentino de la tradición, que dice, parafraseando, él termina diciéndolo así como: puesto que tenemos que resignarnos a la fatalidad de ser argentinos, alegrémonos de tener el consuelo de que nuestro tema sea el universo entero, ¿no? Digamos que no hay por qué, está bien, somos argentinos, pero, y dice, y también dice, y disfrutemos de la certeza, por lo tanto, que cada cosa que hagamos la haremos con felicidad, ¿no? Que me parece que es algo perfectamente transmitible a Enrique como a escritor argentino, ¿no? Me parece. A mí lo que disfruto de Enrique, y que es una cosa que me parece que es bastante poco común en la literatura, no solo de Barcelona o de Cataluña, sino de España entera y del idioma, es que no hay límites, ¿no? O sea, lo quiero decir, los libros de Enrique sabes que van a funcionar dentro de unas determinadas coordenadas, que básicamente son dos, y que yo entiendo que son los dos temas más transgresores sobre los que se puede escribir en este momento que vivimos, que es leer y escribir, ¿no? Porque son las dos actitudes más transgresoras que un mortal puede tener en este momento, leer y escribir, ¿no? Pero que Enrique, a partir de leer y escribir, a partir de eso te lleva a donde quiere. Como dice Llobet, ni siquiera pasear. Leer y escribir es suficiente. Sí, ya paseas si lees o escribes, ¿no? Y con respecto a la representación literaria de la ciudad, hay escritores que todos tenemos en la cabeza que están muy adscritos a una geografía urbana, que por supuesto vuelven a inventar, pero en fin, la relación de Joyce con Dublín, la de Baudelaire con París y tantísimos otros. ¿Cómo ha sido vuestra relación al respecto? No me refiero solo con Barcelona, sino a la hora de inventar ciudades. Yo sé que, Rodrigo, has incluso ambientado novelas tuyas en ciudades que conocías poco o que apenas conocías, sí, ¿no? Que has inventado absolutamente de cero. Lo digo porque también me sorprendió una vez que Juan Marsé me contó cómo nunca me había detenido a pensarlo o mejor dicho, a comprobarlo con detalle, ¿no? Pero todo el mundo asocia las novelas de Marsé con una Barcelona muy determinada, con la Barcelona de posguerra, y me contó cómo el barrio de Gracia que aparece en sus novelas está prácticamente totalmente inventado, ¿no? Que hay unas calles que desembocan en sitios que son imposibles, unas plazas ubicadas en lugares distintos, y al final es una geografía completamente inventada, aunque con la ilusión de una representación real. ¿Cómo es? ¿Y eso te lo comentaban como algo criticable? No, me lo comentaba el propio Marsé como había sido su forma de trabajar. Me decía que, por ejemplo, pues que la travesera de Gracia desembocaba en un sitio, a veces en otro. En fin, es algo que me parece que la crítica tampoco ha señalado demasiado, no se ha detenido a averiguarlo. Había el tópico de que siempre hablaba del Guinardó, del barrio del Guinardó y del Carmel. Entonces, es absurdo porque es un paisaje mental. Toda la obra se mueve muchísimo. Es un paisaje mental por completo e inventado realmente. Aquí traigo una cita a propósito, fíjate, ahora va perfecto. Dos citas. Una sacada de la novela de Fresán, sobre lo inventado, y otra que me señaló Marsé cuando leyó tu libro. Joder. Hay un comentario en tu novela de Gerald Murphy, un comentario que Gerald Murphy, que fue inspiración para el protagonista de Tenderness Night, le hiciera a Francis Scott Fitzgerald. Le dijo: solo la parte inventada de nuestra historia, la parte más irreal, ha tenido alguna estructura, alguna belleza. Sí. Y esta historia, bueno, y la frase de Caligrafía de los sueños de Marsé es: ¿acaso sea esta la primera vez que este chico intuye, siquiera de una forma imprecisa y fugaz, que lo inventado puede tener más peso y solvencia que lo real, más vida propia y más sentido, y en consecuencia más posibilidades de pervivencia frente al olvido?
que en esta frase está reunido todo Marcel. Porque realmente la creación de una atmósfera moral, digamos, en su obra, no inventada porque parte precisamente de la realidad totalmente, es lo que transmite lo que fue Barcelona en los años 50 y 60 en concreto. Bueno, pero es que la idea de la realidad, toda, tal como la manejamos, es pura invención. Y está editada por la memoria, por lo que se decide recordar o por lo que se decide olvidar. Hay una cantidad de factores. Nabokov decía, ¿no?, que la realidad está sobrevalorada, ¿no? Y que solo se puede escribir realidad entre comillas. Sí, decía eso, y además decía que, claro, que para no volverlos locos, todos hemos consensuado una realidad neutral como Suiza, donde para todos esto es una silla, pero él decía, para alguien con problemas de espalda, esta silla es diferente que para un carpintero, que para un abogado. O sea, todo puede ser modificable, ¿no? En ese sentido, para mí, lo que preguntabas de Barcelona, a mí paradójicamente, Barcelona no me parece una ciudad muy interesante de ser escrita, pero me parece una ciudad muy interesante donde escribir, ¿no? Me parece una ciudad incluso ideal para escritores, ¿no? No por el boom, ni por el Balcells, ni por Barral, ni las editoriales. Tiene buenas librerías, lo cual es importante, pero me parece una ciudad ideal para los escritores en este sentido, ¿no? Que la ciudad tiene mar y tiene montaña, entonces por lo tanto te quita el problema de decir, uy, debería ir al mar, o uy, debería ir a la montaña, ¿no? O sea, con salir al balcón de tu casa o caminar 3 calles en una dirección u otra, ves las 2 geografías y puedes volver y seguir escribiendo sin ninguna culpa, ¿no? Me parece que es muy práctica, sobre todo para gente que no sabe, yo no sé conducir y creo que Enrique tampoco, ¿no? Yo tampoco. Por eso es una ciudad que la atraviesas en 55 minutos, más o menos. Sí. Yo he conducido, lo que pasa es que me estrellé. Pero bueno. No, que iba a decir ahora. Bueno, se me... Pero tanto uno como otro, ¿creéis que tenéis en vuestra obra una ciudad inventada, para hacer honor al título de esta charla? Es decir, una ciudad que solo vosotros reconocéis. ¿Barcelona o cualquiera? No, cualquiera, en vuestra obra. Bueno, yo hice un truco. En todos mis libros aparece un lugar que se llama Canciones Tristes, pero que puede estar en cualquier lugar del mundo. Va variando, incluso está en otro planeta a veces, ¿no? Incluso cambia de idioma. Se llama siempre Canciones Tristes en diferentes idiomas. A veces es un campus universitario norteamericano, otras veces incluso es un campo de concentración nazi, diga. Y tal vez ese sí es mi homenaje un poco burlón al realismo mágico y a la cierta literatura del boom, ¿no? Un lugar de pertenencia que puede estar en cualquier sitio, ¿no? Que también es si nos ponemos más psicoanalíticos aún, también es una condición muy argentina, ¿no? Cortázar decía, ser argentino es estar lejos, ¿no? Que es una muy buena definición de la argentinidad, ¿no? Como que la argentinidad se vive fuera de la Argentina recién. Y yo, de la misma manera que no hay forma de que me lleven al cine, aunque lo hicieron una vez con El viaje vertical, equivocadamente, y ya no lo han vuelto a hacer nunca más. Toda mi literatura está pensada al principio, y sin darme cuenta continúe así, para que no lo pasaran al cine nunca, ¿no? Es un mundo mental por completo. Y por lo tanto, la Barcelona que aparece en el libro en los libros, que aparece bastante más de lo que parece, no es como en el mundo de Vázquez Montalbán, que es muy reconocible hasta los platos que come, sino que en mi caso es una Barcelona que puede ser Nueva York o al revés. Sí, de hecho, yo creo que todos los libros de Enrique y los míos también, y esa es una influencia de Enrique tal vez, que son libros que básicamente transcurren dentro de cabezas, ¿no? Y cabezas que pueden estar ubicadas en una determinada ciudad, pero que la ciudad es como una especie de cáscara, pero lo que vale no es lo que se piensa y lo que se reflexiona. Es como buscar nombres para los personajes, que es muy pesado porque hay que buscarles un nombre, y los personajes en realidad en mi mente no tienen nombre, ¿no? El nombre los hemos puesto nosotros, pero no... Sí, a mí me cuesta eso, me cuesta mucho incluso las descripciones físicas de los personajes, ¿no? Yo llegué a la conclusión de que todos mis personajes, lo cual me ha facilitado mucho el proceso, pero incluyendo las mujeres, incluso los bebés, tienen el rostro de Bill Murray, ¿no? Que es una cara de nada. Sí. Es una cara como en blanco, ¿no? Siempre con una especie de pequeño regusto de asco, ¿no? Ante todo. Bueno, la ciudad que para mí la ciudad en sí es Nueva York. El Nueva York del libro en el que se habla de la ciudad, que son diferentes capas de arquitectura una sobre otra, que han ido creciendo. Están todas las ciudades del mundo, sí, una encima de la otra. Y Nueva York posiblemente sea el único caso, no sé si te pasó a ti, donde
donde la realidad se correspondió un poco con tus fantasías, ¿no? De la ciudad. Eso también me pasó porque también lo tenía como mitificado a través de mi padre. Es decir, la música, cuando mi padre estaba alegre ponía Frank Sinatra. Ajá. Por lo tanto, yo odiaba a Frank Sinatra, por supuesto, el papel que me tocaba, pero con el tiempo lo que ha quedado es la idea de alegría. Ya, pero te decepcionó la Nueva York real. Y cuando fui a Chicago, por ejemplo, me emocioné pensando en mi padre que tenía que contarle que estaba allí, porque realmente era todo el mundo que le gustaba a él. Y a mí también, pues lo tenía mitificado, por el cine, evidentemente. Pero cuando estuviste, ¿te desilusionó? Porque a mí lo que me pasó que fui feliz siempre que he estado en Nueva York he estado contento porque tengo la idea de felicidad unida a la ciudad de Nueva York. Ahora bien, una vez, ya me ha pasado tantas veces esto cuando he estado, que naturalmente he necesitado odiarla y encontré enseguida ya el motivo. Al principio me gustaba muchísimo el ruido de la ciudad, ese rumor continuado de Manhattan, hasta que el séptimo día siempre me cansa. Y empiezo a pensar que me tengo que ir porque no me gusta. ¿Y alguna vez fantaseaste con la idea de irte de Barcelona? Siempre con irme otra vez a París o a Nueva York. Pero me he quedado aquí. ¿Sí? Sí. ¿Y piensas que puedes llegar a hacerlo eventualmente? No, con el tiempo he aprendido a relativizarlo todo. Puedo estar cuando quiera en París o en Nueva York. No, pero quiero decir, pero literariamente no te atraería la idea de decir Barcelona ya no es mi ciudad, vivo en otro sitio y por lo tanto tal vez podría... Soñé en cierta ocasión en convertirme... Tuve una propuesta para pasar. París no sacaba nunca al teatro en Nueva York. Una señora que se llamaba Allison, que me habló y que querían pasar la obra a un teatro de Nueva York que duraría 8 horas la representación y que yo tenía que estar en el escenario. Entonces pensé, esto es ideal porque me iré a 3 o 4 meses que dure la representación y seré un actor, trabajaré de actor en Brooklyn, en Broadway. Y me convertiré en otra persona, seré un actor que trabaja en Nueva York. Me pareció el sueño perfecto. Un amigo mío habló con Allison y no sé qué le dijo y Allison desapareció. Esto es una historia que ha sido muy extraña porque no se ha vuelto a saber nunca nada más de Allison. Pero si no hubiera desaparecido, es posible que ahora fuera un actor norteamericano. ¿No? Sí. Estos son sueños. Y tu última novela, Enrique, hace referencia al 27 de octubre, cuando se declaró la independencia o la independencia frustrada, para luego eso queda completamente en un limbo y hablar de otros problemas que tienen los protagonistas. No queda como un limbo, no. Es el ambiente de tensión que había y de situación abrumadora es el mismo en el que vive el personaje principal del libro. Hay una carga de fin de mundo que paralela una a la otra. Lo que ocurre es que, al igual que aquella cita de Kafka, Alemania ha declarado la guerra a Rusia, por la tarde he ido a nadar. El personaje tiene tal preocupación por su propia vida en lo que le ocurre que no tiene tiempo para preocuparse tanto por la otra historia. Pero la otra historia está ahí presente con un paralelismo con el Corazón de las tinieblas de Conrad, con Apocalypse Now, La noche de los helicópteros, sobre la ciudad, convertida la ciudad en una aldea vietnamita. De modo que sí que hay una implicación por mi parte como narrador en aquellos días. Pero es, digamos, el trasfondo que permite el desarrollo de una historia dramática, que es la del personaje. Es decir, que no contrariamente a lo que ha dicho un crítico, porque me odiaba y quiso vengarse. Sí, y sigue odiándome y ahora yo a él, claro. Sí. Que demuestra que no leyó el libro es que no se diluye la historia, está paralela y sirve de telón de fondo. Como contrapunto, todo va ocurriendo. De telón de fondo y también el escenario de la calle Enrique Granados, que es donde yo me encontré en una situación real el día de la manifestación española, con banderas, que al ser el escenario de mi infancia me produjo una impresión bastante también extraña, porque nunca había visto esto, ni en tiempos de Franco, no había visto nunca este tipo de manifestación en banderas y no sabía dónde ponerme, literalmente, físicamente, porque tenía que ir a un lugar pero que estaba cerrado. En aquel momento no sabía dónde colocarme y me encontré pues una situación que se reproduce en la novela. La situación es que me hablaron y oía cánticos de Gibraltar español y estaba como incómodo por un lado y por el otro. Y además me hablaron en catalán, yo soy catalán y hablo catalán normalmente, unos amigos de mi hermano,
y me preguntaron no sé qué, yo no sabía de qué bando estaban y en qué bando estaba yo, no sabía nada. Y de esta confusión nació parte de la novela. Desde un momento, para mí, bastante, literalmente no saber dónde estar en aquel sitio. Porque era el territorio que yo recordaba, se explica muy bien en la novela, sin banderas, un territorio feliz e importantísimo de mi vida, el más sagrado. Y cualquier intruso, de un lado, de otro, de donde viniera, era una incomodidad para mí. Yeah. Es mi fidelidad a la Barcelona de infancia. Y otra cosa que se puede decir sobre esto es que las Olimpiadas lo jodieron todo, de alguna forma. Desde mi punto de vista, yo siempre estuve contra las Olimpiadas, incluso en el periódico donde trabajaba me decía, a ver si dejas de meterte con las Olimpiadas, antes de que porque intuí que iban a transformar la ciudad de una manera que no me iba a interesar. No porque quisiera permanecer fiel al mundo de infancia, pero sí porque era una ciudad modesta, una ciudad gris, triste, pero muy bonita. Es decir, Sí, yo llegué a conocerla por lo tanto, en el eso, año... a mí perderlo ha sido... Sí, yo la conocí bien en el año 83 y es que era otra ciudad, ¿no? Completamente Claro. diferente. Y después porque el negocio lo hicieron los demás, ¿no? Pero a mí no me ha tocado nada de esto ni lo quería. Y porque intuí que aquello no iba conmigo. Y de hecho, pues se fastidiaron lo que era una ciudad con un encanto extraordinario, sin duda. Y en esto no soy nostálgico ni melancólico ni nada. Simplemente es una realidad. A mí me gusta más la modestia que las pretensiones. Y ya vemos a dónde nos han llevado las pretensiones, ¿no? Y eso está muy bien que lo digas, porque en contra de lo que ha dicho el tópico, que la ciudad se transformó con las Olimpiadas y que era una ciudad gris, fea, cerrada, tú en cambio la recuerdas como una ciudad alegre. No, alegre no, pero modesta. Gris, sí, pero con algo que funcionaba, digamos, lo que ahora encuentro en ciudades de provincia españolas o francesas. Gente amabilísima, encantadora, que viven la vida, que no tienen pretensiones porque nadie se ha fijado en su ciudad, etc. Un tipo de vida anterior que yo he conocido, más humanizada, más real. En la calle Enrique Granados, mi abuela, yo era muy curioso a los 5 años, pedí quiénes eran los vecinos del inmueble y me dio una lista de todos y sabía el nombre de todos. Todos se conocían y formaban una comunidad sin saberlo, porque había una especie de solidaridad entre la pobreza, en realidad, general, ¿no? De alguna forma. No, y además, bueno, arriesgado decirlo porque cuando fui a Lisboa y me dijeron que habían cambiado los tranvías y habían puesto tranvías modernos, también me molestó muchísimo porque el encanto de la ciudad eran aquellos tranvías, ¿no? Al mismo tiempo reconocí que para los lisboetas era mejor tener buenos tranvías, ¿no? Pero eso no quita que la belleza moral no, la belleza de la ciudad de Barcelona ha cambiado de una forma pésima, como el fútbol, que ya el fútbol. No, bueno, y más esta especie de entrega absoluta al turismo, ¿no? Como... Bueno, sí, al poder, al dinero y al... Lo que decías, Enrique, me estaba recordando ahora al primer texto, creo que es el prólogo del último lector de Pilla, que cuenta la historia de aquel fotógrafo Río de la Plata. Russell, creo que se llama, que custodia, que está haciendo una miniatura de la ciudad de Buenos Aires en su casa, y de pronto al narrador, al propio Pilla, se entiende, se lo cuenta, entonces va a ver al fotógrafo y le dice que sí, que está haciendo una miniatura de la ciudad y que esa miniatura de la ciudad es la ciudad que se está perdiendo, ¿no? La ciudad que se ha perdido, la ciudad que ya nadie ve. Y entonces un día pide que se la deje ver y de pronto pues describe lo que ve, y en un momento que recuerda un poco al momento del Aleph de Borges, se describe esa ciudad y dice Pilla que es una ciudad con centro pero sin fin. Y después entendí además que esa ciudad era la lectura, era una especie como de alegoría o de metáfora de la propia lectura, que custodia un lugar siempre inventado y siempre perdido y que al mismo tiempo se salva solo a través de la literatura. Es un poco lo que estabas haciendo tú ahora con Barcelona, ¿no? Y que quizás esa Barcelona totalmente inventada y mental que aparece y no aparece en todos tus libros, como La ciudad también inventada de Rodrigo. Más humanizada, me tengo que decir que es más humanizada. En Italo Calvino está una de las ciudades invisibles, que eran solo los hilos por los que se comunicaban antes sus ciudadanos.
Y en Barcelona pasa esto, que ya solo quedan los hilos casi invisibles de lo que habían sido relaciones humanas. Con esta imagen tan bella de Enrique, podemos pasar la palabra si hay alguien que quiera hacer una pregunta, aprovechando que tenemos a Rodrigo y Enrique con nosotros. ¿Nadie quiere preguntar? ¿Nadie se anima? Pues entonces, si no hay nada más, entonces sí. Quería hacer una pregunta para los dos con relación a la valoración actual de la literatura de Cortázar, porque he observado en algunos escritores de prestigio como César Aira y Piglia, que tienen una opinión, no digamos que desdeñosa, pero un tratamiento sobre la literatura de Cortázar como algo infantil. Sí, adolescente más que y adolescente. Como un escritor que te inicia, pero que no tiene... Exactamente. Entonces me gustaría saber cómo lo ven ustedes. No, bueno, yo no... Alan Pauls también piensa que Cortázar es completamente un escritor para leer que puede resultar muy útil para leer durante la adolescencia, pero que después no tiene mayor importancia. Yo no estoy de acuerdo, la verdad. A mí me parece un escritor que vale la pena seguir siendo leído y releído. Si bien es cierto que nunca he podido leer Rayuela, es el único libro de él que no he podido leer, no porque no me guste lo que leo, sino porque es un libro que me rechaza, y me parece que me rechaza porque el mismo libro considera que no conviene que lo lea, que me puede causar un efecto... Me pasa lo mismo con Ada o El ardor de Nabokov. Sí, son los dos libros de dos de mis autores favoritos, de los cuales he leído absolutamente todo. Y después con Rayuela fundamentalmente me pasa una cosa muy curiosa, que es que yo escribí un libro por encargo fue lo primero que escribí cuando llegué a Barcelona, que es una novela llamada Mantra para una colección sobre ciudades, me lo encargó Claudio López Lamadrid, que mucha gente cuando lo leyó y lo sigue leyendo me dice, qué astuta la reescritura que has hecho de Rayuela. Yo decía, es que no lo leí Rayuela. Y dice, no, pero es que está todo ahí, porque está el bebé Rocamadour. Y yo digo, ¿qué es el bebé Rocamadour? No tengo la menor idea. Era muy borgiano ese también. Sí, y trato de enterarme siempre lo menos posible. Entonces llegué a la conclusión de que en realidad si yo hubiera leído a Rayuela no hubiera hecho un montón, no me hubiera atrevido a hacer un montón de cosas que yo entendí como originales mías, que fueron buenas para mí porque desembocaron en otras, ¿no? Sería un libro que tal vez me hubiera interesado muchísimo como lector, pero me hubiera castrado como escritor, ¿no? No sé. Yo en el caso de Cortázar lo leí mucho en su momento y quizás por eso después lo di por sabido, de alguna manera entrecomillado, ¿no? Lo di por sabido. Y he vuelto muy poco a Cortázar, lo que no significa que no me parezca muy buen escritor, y que me molesta cuando dicen el tópico de que solo es bueno en los cuentos, que creo que es muy interesante como autor en general, ¿no? Y que esto ha quedado como demasiado un tópico. Sí. No, y es curiosa la opinión, básicamente, por ejemplo, la de Aira, viendo libros de Cortázar como Los Premios o como Historia de Cronopios y de Famas, que me parece que están bastante cercanos, ¿no? En más de un sentido, ¿no? Aira. Sí. Las historias de Cronopios no han envejecido para nada si se leen ahora. Sí. También lo que ocurre es que la lectura de cierto tipo de intelectual argentino académico o programático, en realidad no es que está desdeñando a Cortázar, sino que está alabando a Borges, digamos. Ahí hay como una especie de Barça, Real Madrid, Boca River, donde o eres de uno o eres de otro, ¿no? No puede ser de los dos simultáneamente, lo cual a mí no me ha costado en absoluto, ¿no? Porque parece que puede ser de ambos, ¿no? Pero me parece que muchas veces el empequeñecimiento académico posterior de Cortázar tiene que ver con el engrandecimiento de otros, ¿no? Incluso de Roberto Arlt o de figuras también más estrambóticas, ¿no? Con Brovitz, etcétera, etcétera. También es cierto que me parece también Cortázar pone muy nervioso a muchos porque le fue muy bien y terminó viviendo en París, hizo realidad dos de las grandes ambiciones de cualquier escritor argentino de su generación. Y eso inmediatamente los escritores se sabe que son gente bastante envidiosa y que miran muy detenidamente a los demás. Calculo que le habrá ganado muchas antipatías. También me parece que incluso en su aspecto más
sí yo creo ingenuo y adolescente, que es toda su última parte más política. Incluso ahí, que no es lo mejor de su obra, también lo hizo con cierta gracia, con cierta elegancia, e incluso generó un par de cuentos muy interesantes, ¿no? Sus cuentos más, no libros como el libro de Manuel y esto, pero sí otras cosas. Escuchándoles, que me encanta, y por un concepto que acaba usted ahora mismo de utilizar, me gustaría saber qué piensan de la figura del intelectual hoy en día, y sobre todo aquí en Barcelona. Porque yo creo que no existe, pero me encanta escucharles a ustedes, a ver qué piensan. O sea, ¿el intelectual es el escritor o es una cosa diferente? El intelectual, es decir, alguien con inteligencia. Pero es que, dicho así, el intelectual parece como un villano de la Marvel Comics, ¿no? O sea, Hulk y Thor versus Capitán América versus el intelectual, ¿eh? Sí, dime. Usted utilizaba la palabra intelectual. Sí. Yo entiendo una persona intelectual como una persona inteligente, que Sí. influye en la sociedad, pero con inteligencia, Ya. no con astucia, Ya. ni con manipulación. No, de acuerdo. Con inteligencia, ¿de acuerdo? Ya. Vale, entonces Sí. en mi época existían esas figuras. Sí. Hoy en día yo no las encuentro. Por eso Vale. Sí. Porque me ha parecido que estaba escuchando personas inteligentes. Vale, Repito, gracias. o no, podía ser entendido. No, ya, perfecto. No, perfecto. Perfecto. No sé. Intelectual es alguien que trabaja con el intelecto. Así es. Y, por ejemplo, yo no me considero nada intelectual. No porque no trabaje con el intelecto, sino que me considero un artista, simplemente. Que es algo como tiene una tradición. Pero intelectual no. El intelectual se supone que es como Jean-Paul Sartre, que influye en la fábrica Renault para que no sepan que Stalin los explotó. De modo que, o sea, actualmente sí. No, Y pensar que un intelectual puede influir en la vida de una nación, mal asunto. Si lo hace, seguro que va mal todo. Pero si no lo hace, es lo más normal también, porque ¿quién va a hacer caso de un intelectual cuando están todos los políticos repartiéndose sus empleos como pueden, ¿no? Es decir, que el intelectual no influye. Ya sería fantástico, pero no es así. No, si me permitís, como ha dicho Enrique, sí, la figura intelectual es una invención francesa de finales del XVIII y después una figura que tiene su apoteosis en el siglo XX con los grandes errores de los intelectuales influyendo en la sociedad y en política, tanto en el mundo comunista como en el mundo fascista. Entonces, digamos que la segunda mitad del siglo XX y ahora el siglo XXI todavía se está recuperando la resaca de los grandes errores como Sartre con Stalin o Heidegger con Hitler, pero me parece que ni uno ni otro, ni Rodrigo ni Enrique, quieren ser intelectuales en el sentido de que no se propugnan como referentes ideológicos de una nación, sino que son nada más y nada menos que escritores, novelistas dedicados a la literatura, pero ya no con vocación, que esa es la diferencia entre un intelectual, en la acepción que usted lo planteaba, que es muy lícita y muy correcta, y su papel, es decir, el intelectual lo que pretende es redimir la sociedad. Y me parece que ni Enrique ni Rodrigo quieren redimir nada. No, yo por puro prejuicio, y seguro que hay un montón de excepciones y es muy discutible lo que voy a decir, yo tiendo a pensar que la figura del intelectual está más cerca de la teoría y la del artista más cerca de la práctica en un punto, ¿no? Y a mí muchas veces los escritores que están muy cargados de teoría, a mí me tienden, cuando veo que esa teoría está, o cuando veo que esa ficción está especialmente diseñada para que encaje esa teoría única y exclusivamente, no me causa nada. Escribí un libro que se llama Perder teorías, para perderlas todas, porque no hay una teoría que sea la verdadera. Y por lo tanto, yo puedo tener muchas teorías, pero para divertirme, pero no para llevarlas a la práctica, porque ninguna es la verdadera. Esto es mi opinión sobre las cosas. Y como artista, la palabra viene del concepto medieval. El artista era el que hacía cosas. Yo hago cosas. Pero esto está más cerca de la humildad y de la modestia que no del bombo del aquí estoy yo con la pipa y voy a decir lo que pienso porque vosotros no tenéis ni idea. Pues no es así. Sí. Pero es que
además he entendido lo que se entiende por intelectual, que evidentemente para mí etimológicamente no tenía nada que ver, porque para mí era una persona inteligente, por eso lo he dicho. No, inteligente e intelectual no es lo mismo. Intelectual es alguien que ha estudiado mucho, pero a veces ha estudiado tanto que no sabe nada. Sí. Y también... Lo que quería decir es que en mi época se podía hablar con las personas, yo esto lo he vivido, lo entiendo, Sí. me parecía que había personas inteligentes que escuchan, entienden cuando yo hablo y yo entiendo lo que otros hablan, que para mí eso es personas inteligentes, así de sencillo, y hoy en día eso no lo encuentro. Ya. Cada cual hace su propio rollo, no escucha al otro, responde lo que no le has preguntado, y por eso digo yo, es que ahí no hay inteligencia. Yo me estaba refiriendo a eso, por eso lo tengo que aclarar, que no es palabra intelectual, pero sí que ver con la inteligencia. Por lo menos la raíz de las dos palabras es la misma. Y lo mismo pasa con el humor. Tenemos otra pregunta ahí. Lo mismo pasa con el humor. Y para retomar lo que decía Enrique del intelectual como la figura con pipa, yo creo que el artista es el que dice esto no es una pipa, ¿no? Justamente. Quizás sí. Y digo que lo mismo pasa con el humor. Wittgenstein, que sí que era un intelectual, dice, tú tiras una pelota a alguien y muchas veces esa pelota no te la coge el otro. Y cuando, en el humor pasa lo mismo. Tú dices una cosa y la otra persona no ríe. Entonces ya estamos mal. Pues, es decir, que en esto consiste la incomunicación. Pero yo siempre que usted habla me río, lo siento. Es que me encanta y para mí es porque hay esa conexión humana de lo que usted hablaba, que es la que yo digo que falla hoy en día. Yo no sé si ustedes lo perciben, pero yo sí que lo percibo. Bueno, es que ahora también se tiende un poco al monólogo online, ¿no? Vamos a ir a otra pregunta, y si no nos echarán. Sí, volviendo un poco a lo de la Barcelona de los 80, que era más humana, yo quiero imaginarme cómo era la relación entre los escritores, entre ese mundo de la oficialidad de escritores, pero también de esas juntas fraternales o no fraternales, a diferencia de la actualidad, donde los círculos y también los circuitos, la autopublicación y la editorial independiente, o sea, aparte del cambio de la ciudad, ven un cambio muy diferente en ese tipo de relaciones entre artistas a la actualidad, en todo lo que equivale, y también llevándolo al plano de Barcelona. No sé. No lo sé, pero digamos que antes era más individual, porque el camino de la escritura es un camino individual, no de grupo, y ahora es más grupal, va por grupos, y se cierran en mundos cerrados, suyos, sin atención a lo otro. Sí, eso es verdad. Incluso cuando yo recuerdo cuando era joven había una jerarquía establecida y era una jerarquía más allá de simpatías o antipatías para todos, ¿no? Ahora hay como mini jerarquías a veces que se comunican y a veces que no se comunican en absoluto y que incluso muchas veces se ignoran gozosamente, ¿no? Para poder justamente potenciarse entre ellos, ¿no? Pero me parece que es una cosa que excede, que es un signo de los tiempos y que tiene que ver con cosas completamente extraliterarias como las redes sociales, como el modo en que la gente se relaciona ahora incluso sentimentalmente, ¿no? Sí, sí. Estupendo, pues muchísimas gracias a Enrique y Rodrigo por su estupenda charla, a todos ustedes por su asistencia, al Archivo de la Corona de Aragón y a sus directores por albergarnos tan generosamente como cada semana, y hasta la semana que viene en la última sesión de este ciclo. Muchísimas gracias. Gracias.